Ok, así rápidamente vamos a hacer vamos a ver mi diapositiva, pero mi idea hoy es hacer ejercicios nomás, ok. Entonces, los arreglos unidimensionales nosotros le llamamos vectores, ¿verdad? Pero si en un ejercicio les habla de un arreglo unidimensional, ustedes tienen ya que saber que le están hablando de vectores, ¿sí? ¿Para qué son para nosotros vectores? Ya nosotros vimos vectores en otras materias, ¿verdad? Pero es básicamente en DEP++, un vector o un arreglo unidimensional es una variable que nos va a almacenar varios datos con el mismo nombre, ¿verdad? Nosotros antes teníamos, por ejemplo, una A y en A se podía almacenar una sola variable. Ahora nosotros vamos a tener una variable que vamos a declarar de esta forma. Por ejemplo, B, corchete, corchete, es igual, y dentro de esta variable nosotros vamos a poder almacenar distintos valores en distintas posiciones, ¿sí? Algo importante que tenemos que saber. Acá, por ejemplo, se ve bien. B, corchete, y adentro del corchete ponemos 4. Que significa que mi vector va a tener 4 componentes, ¿ok? Si acá dentro de este nosotros poníamos 10, entonces nuestro vector va a tener 10 componentes, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Esta fotito que está acá, ¿sí? Cuando nosotros declaramos un vector y ponemos, por ejemplo, que va a tener 6 componentes, porque este vector que está acá tiene 6 componentes, tenemos que saber que el vector empieza a contar las posiciones desde el 0. Es decir, que si yo, por ejemplo, pongo acá vector 4, quiere decir que las posiciones de mi vector van a ser la posición 0, la posición 1, la posición 2 y la posición 3. ¿Sí? Tiene 4 componentes, pero las posiciones se comienzan a contar desde el 0. Eso es lo que les muestra acá. ¿Sí? Este vector tiene 6 componentes, pero las posiciones de mi vector, si yo quiero usar el primer componente, yo tengo que poner vector en la posición 0. Si quiero usar mi segunda componente, tengo que poner vector en la posición 1. ¿Se entiende? Vuelvo a repetir. Si yo tengo un vector de 6 componentes, en realidad las posiciones de mis componentes son desde el 0 hasta el 5. ¿Ok? Eso es otra cosa importante. Después, otra cosa importante es que acá dentro de mi vector, ¿sí? Esta es la forma correcta de declarar un vector. Se pone primero el tipo de elementos que va a recibir mi vector, ¿sí? Si mi vector va a ser de, por ejemplo, componentes enteras, entonces se coloca int vector, ¿sí? N en este caso equivale a la cantidad de componentes que va a tener. Y una aclaración, n sí o sí debe ser entero. ¿Qué significa? Que si yo n declaro como flotante, después para colocar acá tengo que convertir a entero. ¿Por qué n tiene que ser sí o sí entero? Porque nosotros sabemos que un vector no puede tener 5,5 componentes, ¿verdad? Sí o sí tiene una cantidad entera de componentes, ¿ok? O un rango entero, por así decirlo. Entonces, n sí o sí debe ser entero. Después, una última cosa, los arreglos se pueden declarar de dos formas. Uno ya puede declarar, ¿sí? Yo voy a utilizar, por ejemplo, un vector llamado R, que va a tener 10 componentes. Y yo ya puedo declarar cuáles van a ser esas componentes, ¿sí? No hace falta que el usuario cargue. Esta es la forma de declarar, de inicializar ya un vector sin necesidad que el usuario va a cargar, ¿ok? También acá les muestra que si ustedes van a inicializar de esta forma, no hace falta que
que pongan cuántos componentes tiene. ¿Por qué? Porque acá ustedes ya están aclarando entre llaves cuántas componentes tiene, ¿sí? Eso es así para que tengan presente, pero usualmente no utilizamos vectores inicializados. Siempre son vectores que el usuario va a cargar, ¿ok? Y ahora vamos a ver directamente ya nuestro dep C++, ¿sí? Voy a poner un include. Bueno, entonces vamos a ver ahora cómo cargamos un vector y cómo imprimimos un vector, ¿sí? ¿Cómo cargamos un vector? Vamos a utilizar un bucle for, ¿ok? Antes de cargar nuestro vector, tenemos que declarar nuestro vector, ¿sí? Por ejemplo, este vector va a ser un vector de tipo entero, es decir, todas sus componentes van a ser enteras. Le voy a llamar vector y va a recibir n componentes, ¿sí? Entonces, si yo voy a declarar un vector de n componentes, n tiene que existir, ¿sí? Antes de declarar el vector, antes de declarar el vector, n debe existir. Entonces, tengo que pedirle al usuario que me ingrese n, ¿sí? Cout n, ¿sí? Sein n. Ahora sí, ahora ya existe n, entonces yo puedo declarar mi vector n, de n componentes, ¿sí? Ahora voy a utilizar un for. Ok, dentro de mi for, yo voy a ir cargando mi vector, ¿sí? Entonces, ¿por qué utilizo un for? Porque yo ya sé que yo voy a cargar mi vector desde cero, ¿sí? Voy a declarar acá una i. Mi i va a empezar desde cero, ¿por qué? Porque mi vector, su primera posición es cero. ¿Y hasta dónde va a ir mi i? Va a ir hasta menor que n, ¿sí? Porque se acuerdan que nosotros vimos acá que si mi vector tiene 6 componentes, va desde 0 y va hasta un número antes de mi cantidad de componentes. Entonces va desde 0 hasta antes que n. Y va a aumentar en 1. ¿Qué es lo que yo voy a cargar? In. ¿Qué se va a cargar? Se va a cargar el vector y voy a ir recorriendo las posiciones. ¿Ok? Entonces tengo vector en posición i. Y esta i va a ir cambiando a medida que va efectuándose nuestro bucle. Para hacer de forma más ordenada, yo puedo lanzar un cout que diga, por ejemplo, puedo ponerle así, un vector y, pero este tiene que estar entre comillas. Esta es una forma nomás de pedirle al usuario de forma más ordenada. Y cierro llaves. Y ahora van a ver cómo sale, ¿sí? Esto va a salir en mensaje y esta I va a ir variando en mi bucle. Y después cierro otra vez el corchete. Entonces, vamos a ver hasta ahí. Yo esto ya había hecho la clase pasada, pero repito porque tuvimos un corte ahí por si alguien no estuvo. Entonces, si mi vector va a tener 5 componentes, ahí me va a ir pidiendo. Voy a cargar el componente en el vector 1, en la posición 1, en la posición 2, y así sucesivamente. Tiene que llegar solo hasta la posición 4. Entonces, ahí termina mi programa, ¿sí? Entonces, de esta forma cargamos nuestro vector, ¿sí? Cargar vector.
¿Cómo imprimimos nuestro vector? Imprimir vector. Utilizamos el mismo for, ¿ok? Utilizamos el mismo for, solamente que acá en vez de cin voy a tener cout, ¿sí? Todo este cout se va, voy a tener cout, que nosotros colocamos para que nuestro vector se entienda que es un vector. Colocamos acá un barra t, ¿ok? Este barra t es un sí, espaciado. No, es un enter, por así decirlo. ¿Sí? No, ya sé cómo se dice. Es una tabulación. Ahí está. Es la forma correcta de definirlo. Entonces, algo personal que yo le puedo agregar es, por ejemplo, antes del for le agrego un paréntesis para que tenga forma de vector. Y después del for le agrego un barra t también y otro paréntesis. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Ahora vamos a ver. Flechitas están al revés. Voy a hacer otra vez un vector 1, 2, 3, 4, 5. Y esto es lo que ocurre. ¿Sí? Acá me doy cuenta que el segundo barra t que coloqué no hacía falta. ¿Sí? Entonces, borro nomás esta barra t que estaba acá. ¿Sí? Y listo. Así es como cargamos e imprimimos un vector. ¿Sí? Ahora con esto vamos a empezar a hacer otros ejercicios. ¿Ok? Bueno, voy a copiar así mismo. Y ahora quiero que vean, no sé si ya estuvieron analizando, ya estuvieron practicando algunos, pero ahora vamos a crear un vector aleatoriamente, o sea, con componentes aleatorios. Generar un vector con componentes aleatorios. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia? Acá nosotros le pedíamos al usuario que ingrese uno por uno los valores. ¿Sí? Entonces ahora el vector ya va a ser generado aleatoriamente, ¿sí? Y eso tenemos que ver por si les llega a pedir, ¿sí? Para generar un vector aleatorio, nosotros tenemos que utilizar dos bibliotecas nuevas que no habíamos utilizado antes, ¿sí? Una de esas bibliotecas es include_time.h, ¿sí? Y otra de esas bibliotecas es include, así, cstdlib, ¿ok? Estas son cosas que se tienen que aprender de memoria. Entonces, estas bibliotecas sirven para generar números aleatorios, ¿sí? Entonces, esta parte se mantiene. Yo necesito una n para saber el tamaño de mi vector, ¿sí? Pero acá, cuando yo vaya a cargar un vector, ¿sí? En vez de hacer un cin vector, lo que hacemos es, esto también se elimina porque ya no le voy a pedir al usuario que me ingrese, va a ser generado al azar. Utilizamos una palabra, ¿sí? Que es la siguiente, run, ¿ok? Esta palabra es lo que me genera valores aleatorios. Ahora, atiendan bien, para utilizar esta palabra o esta semilla, no sé cómo le quieran llamar, yo necesito avisarle a mi dep C++ que voy a utilizar números aleatorios, ¿sí? Entonces, para eso, en cualquier momento antes de utilizar run, yo tengo que declarar esto que está acá arriba.
¿Ok? Es solamente colocar. Esto se coloca para utilizar números aleatorios. ¿Ok? Entonces, ustedes colocan esto y después ya pueden utilizar la semilla de números aleatorios en cualquier momento. Pero si no colocan esto, no van a poder utilizar, les va a saltar un error. ¿Sí? Entonces, las bibliotecas y esta frase o palabra que está acá son cosas que ustedes tienen que agregar automáticamente cuando quieren utilizar números aleatorios. ¿Ok? Entonces, de esta forma yo genero números aleatorios. Este run yo puedo condicionarle y colocarle un rango, ¿sí? ¿Cómo le coloco un rango? Por ejemplo, si yo quiero que empiece desde el 1, coloco 1 más, ¿sí? Entonces acá siempre va a empezar desde el 1. Si yo quiero que empiece desde el 0, no le coloco nada porque es 0 más, ¿ok? Entonces, usualmente nuestros rangos comienzan desde el 0, ¿sí? Si yo quiero que vaya hasta, voy a poner en este caso 1 para que quede acá el ejemplo, 1 más. Si yo quiero que mi rango empiece desde el 100, entonces acá coloco 100 más, ¿sí? Si yo quiero que llegue, por ejemplo, hasta el 100 nomás, ¿sí? Entonces acá tengo que hacer un resto 100, ¿ok? ¿Qué significa? Que no importa el valor que se genere este run, por ejemplo, si se genera este valor, al hacer resto 100, mi número aleatorio se va a convertir sí o sí en un valor que está entre el 1 y el 100, ¿ok? Entonces, si yo quiero que, por ejemplo, se vaya hasta el 500, voy a hacer uno más run de resto por 500, ¿sí? Ahora, una cosita más. Si yo quiero que sea hasta el 100 intervalo cerrado, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que le incluya al 100, entonces tengo que aumentar en 1 sí o sí esto, ¿ok? Porque si yo coloco 100 va a ser del 1 al 99, ¿sí? Y si yo quiero que sea intervalo cerrado, o coloco 101 o coloco 100 más 1. ¿Sí? Pero es mucho más fácil acordarse que tienen que aumentar nomás en 1 su rango, ¿ok? Entonces todos esos conceptos son nuevos. No sé si para todos, pero para algunos sí. Entonces vamos a ver cómo se genera nuestro vector aleatorio, en donde mis valores aleatorios están entre 1 y 100, ¿sí? Y luego voy a imprimir ese vector. La impresión se mantiene igualita. Aleatorios, vector. Entonces, si coloco, por ejemplo, de 5 componentes, directamente ya me muestra la generación de mi vector aleatorio. ¿Sí? 70, 90, 88, 23, 65. ¿Ok? Voy a generar otro número aleatorio. Vieron que me sale un vector diferente. Esto que está acá, ¿sí? Esto que pusimos acá, time 0, es justamente lo que me permite que mi vector varíe, ¿sí? Que sea diferente cada vez que yo genero un nuevo vector aleatorio. ¿Ok? Entonces, esto era un concepto que les quería mostrar porque todavía no habíamos visto cómo se generaban números aleatorios. ¿Sí? Bueno. Profe, Sí, sí. si varías el argumento de time, ¿qué puede pasar si en vez de cero pones 2, por ejemplo? Em, la verdad que nunca probé, pero esto es algo ya
como les digo, algo ya estipulado, ¿sí? No es que ustedes, tipo, time cero, lo que hace es que cada vez que vos generes un nuevo vector, es como que hace un clear, es como que limpia. ¿Se acuerdan que en MATLAB hacíamos un clear CLC? Bueno, es como que limpia la memoria de este vector y crea uno nuevo, ¿sí? Básicamente es eso lo que hace, ¿verdad? Pero esto ya es algo estipulado, no es que yo inventé. Y esto ya tipo es algo así como este include iStream, ya son cosas estipuladas que ustedes no pueden cambiar a su gusto, ¿ok? Pero esto ya es algo creado. Si cambiamos esto, no sé, le pueden preguntar al profe de teoría qué puede pasar. Yo ya escapa de mis conocimientos de eso, ¿ok? Pero pregúntale al profe de teoría, está interesante la pregunta. Después me cuento. Bueno, vamos a ver entonces, estaba viendo en el ejercitario porque estos ejercicios yo les puse porque en la clase pasada íbamos a ver la introducción nomás. Por ejemplo, vamos, en este mismo ejercicio voy a copiar, ¿sí? Voy a pegar en uno nuevo. En este mismo ejercicio voy a incluirle algo más, ¿sí? Después de cargar mi vector, o después de imprimir mi vector, no importa, voy a encontrar cuál de los valores de mi vector es el mayor valor, ¿sí? Entonces, desde ahora en más, cuando nosotros trabajamos con vectores, ¿qué va a ser nuestro mejor amigo? Nuestro mejor amigo va a ser este for. Siempre voy a necesitar este for para analizar mi vector o para trabajar con mi vector, ¿sí? Entonces, si el ejercicio me dijera generar un vector con componentes aleatorios y hallar la componente mayor, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Con un nuevo for, ¿sí? Este sería, acá voy a hallar el mayor componente. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Yo tengo que ir comparando componente con componente, ¿sí? Entonces, antes de comenzar mi for, yo voy a, por ejemplo, generar una variable auxiliar que le puedo dar valor 0 o le puedo dar el valor de mi primer componente, ¿sí? Vector 0, ¿ok? No importa, le pueden dar valor 0, le pueden dar el valor de la primera componente. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer acá adentro? Voy a ir comparando, ¿sí? Voy a colocar un if y voy a comparar si alguna componente, vector i, ¿sí? Voy a ir recorriendo mi vector. Y si alguna componente es mayor auxiliar, ¿qué voy a hacer? Auxiliar va a pasar a ser esa componente, ¿sí? Y listo. Entonces, voy a ir generando mis componentes y siempre que una componente sea mayor auxiliar, ese auxiliar va a cambiar. Entonces, ahora con un nuevo valor de auxiliar, va a seguir comparando las siguientes componentes que me quedan, ¿verdad? Y siempre en auxiliar se va a guardar la componente mayor, ¿sí? Entonces, por último, yo puedo lanzar un mensaje que me diga la componente mayor es, y acá sacamos auxiliar. Entonces, si compilamos esto, entonces, por ejemplo, genero un vector de 6 elementos y comparo. ¿Cuál es mi componente mayor? 96. ¿Está correcto? Está correcto. ¿Ok? Entonces, dentro de un vector nosotros podemos hacer muchísimas cosas, ¿sí? Eh, Viendo así lo básico todavía, algo básico, por ejemplo, que también podemos hacer
último, después vamos a ver los ejercicios algún ejercicio que está en los propuestos del aula. Por ejemplo, en vez de encontrar el mayor, vamos a contar la cantidad de elementos pares que hay en mi vector. ¿Sí? Entonces, generar un vector de componentes aleatorios y hallar la cantidad de componentes pares. ¿Sí? Entonces, lo único que va a cambiar es este for, porque siempre se mantiene mi for para cargar mi vector aleatorio, mi for para imprimir mi vector, lo único que cambia es mi for de trabajo, por así decirlo. Entonces, ¿qué es lo que yo ahora voy a cambiar? Esto ya no necesito y voy a analizar si vector es resto 2 es igual a 0, entonces yo voy a tener una cantidad que va a aumentar. ¿Sí? Entonces sí tengo que declarar una cantidad que va a empezar en 0. ¿Ok? Listo, no hay así algo diferente. Acá voy a la cantidad de pares. Y listo, si pongo por ejemplo 10 componentes y tengo 18 es par, 62 es par, 90 es par, 94 sí, 51 no, 47 no, 69 no, 94 sí, 53 no, 19 no. 5 cantidades de pares tengo, ¿ok? Entonces, está correcto mi programa. Vamos a ver algún ejercicio del ejercitario. ¿Sí? A ver. Bueno, este, por ejemplo, hacemos, por ejemplo, el 1, ¿sí? Vamos a ir haciendo todos los que podamos. Voy a crear... Ok, entonces voy a copiar y pegar. Y vamos a ir modificando nomás algunas cosas, ¿sí? Así podemos hacer la mayor cantidad de ejercicios que podamos. Entonces, ¿qué es lo que voy a borrar de acá? Toda esta parte, chao. Voy a utilizar, sí, vamos a analizar desde acá. Dice que hay 20 alumnos, entonces yo voy a necesitar un vector que pueda almacenar 20 notas, ¿sí? Entonces voy a, en vez de que el usuario me introduzca la cantidad de elementos que va a tener mi vector, en realidad mi vector ya va a tener 20 componentes, ¿sí? Va a ser generado de número, voy a generar aleatoriamente, ¿sí? Porque no me dice que tenemos que introducir las 20 notas, ¿sí? Son 20 notas, pero que sí me condiciona que las notas tienen que ir del 0 al 100. Entonces, cuando yo genere mis números aleatorios, mi rango tiene que ir desde el 0, es decir, que acá le cambio por un 0, o le puedo borrar esto, eso ya es decisión de cada uno. Voy a dejar así para que se entienda. Se va desde el 0 hasta el 100, por eso acá coloco 101. ¿Ok? Bueno, mi vector va a ser de 20 componentes, eso ya vimos. Acá voy a cargar mi vector, no cambia nada, ¿sí? Mi rango ya cambié. Después puedo imprimir mi vector, realmente no me pide que imprima el vector, pero yo puedo imprimir si quiero, para después poder comparar. Dice que tenemos que
calcular la cantidad de alumnos que obtuvieron nota inferior al promedio. ¿Qué significa? Que primero tengo que hallar el promedio, ¿verdad? Entonces, hallar el promedio. Si vamos a hallar el promedio, voy a utilizar el for, ¿sí? Que venimos utilizando para cargar y para imprimir. Y dentro del for yo voy a calcular el promedio. Puedo crear una variable a la cual voy a llamar intProm. Como el promedio puede tener números con coma, también mis notas pueden tener números con coma. Ah, no, dice las notas son números enteros. Entonces, no importa. Mi promedio sí puede ser un número con coma, a pesar de que mis notas son enteras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre el promedio puede salirme con decimales. Entonces, ¿cómo hay el promedio? Tengo que ir almacenando, ¿sí? Voy a crear otra variable que le voy a llamar suma, ¿sí? Entonces, primero voy a sumar todos los valores, ¿sí? Suma va a ser igual a suma más vector i, ¿ok? Entonces voy a sumar todas mis notas primero. Y después de haber sumado todo, yo voy a calcular que el promedio es igual a suma dividido 20. ¿Ok? Eso sería el promedio. Entonces, hasta acá hallamos el promedio. Ahora tenemos que calcular la cantidad de valores que están por debajo del promedio. Antes de eso voy a lanzar un mensaje que me diga cuánto es el promedio. El promedio es prom. Y ahora sí, para calcular la cantidad de valores que están por debajo del promedio, voy a utilizar otra vez el form, ¿sí? Cantidad de notas inferiores al promedio. Para calcular una cantidad, yo necesito una variable, por ejemplo, cantidad, ¿sí? Que va a empezar en 0. Entonces, dentro de este for, yo voy a colocar si vector i, ¿sí? Si una de las componentes es menor a prom, entonces cantidad va a aumentar. Listo. Lo último que hago es colocar un mensaje que diga la cantidad de notas inferiores al promedio es, y acá pongo cantidad. Acá lo que quería agregar un barra n por si acaso. ¿Entiende? Entonces voy a compilar mi programa. Voy a poner notas promedio. Acá que me faltó, n no está declarado. ¿Por qué? Porque acá mi vector va de 0 a 20, ¿sí? Entonces en todos mis for yo tengo que cambiar que va de 0 a 20. Acá también va de 0 a 20. Y acá va de 0 a 20. ¿Sí? Porque ahora ya no va de 0 a n. Entonces dice, todas estas son mis notas, mi promedio es 47,15 y la cantidad de notas inferiores al promedio, vamos a contar, 37, genial. 19 también, 1, 3, este no, 44, 46, estoy contando con mis dedos, 37, 1, 33, 35 y eso, está correcto. Vieron que mi promedio sí me sale con números decimales, entonces no se olviden ustedes, ¿sí? No se olviden
que a pesar de que mis valores son enteros, mi promedio puede ser flotante. Por eso yo acá coloco float, ¿sí? Esas son cosas que ustedes nomás tienen que ir manejando y cambiando. ¿Ok? ¿Se entendió? Voy a esperar unos minutos a ver si hay alguna pregunta. Profe, ahí no importa que sea float suma, ¿verdad? No importa porque una suma de números enteros te va a dar nomás luego un entero, ¿verdad? Podríamos haber puesto int suma también. Y pero el promedio sí, porque el promedio yo voy a dividir entre 20 y una división sí ya no me asegura que sí o sí sea entero mi división, ¿verdad? Profe, prueba un poco a poner int suma. Tipo, baja y pones int suma y a ver qué pasa. Ok. Vamos a probar. Voy a probar varias veces porque no sé si mi promedio... Ah, ahí no me dan números con coma, ustedes dicen, ¿verdad? Sí, por eso, profe, creo que suma también influye, pues, Ok. para que sea Entonces, flotante. suma también tiene que ser flotante, ¿sí? Ahí ya comprobamos. Ambos deben ser flotantes porque el promedio debe poder ser... oh. Bueno, espero por si hay alguna otra duda. Vamos a seguir viendo otros ejercicios del ejercitario. Sí, la idea es hacer un repaso hoy, ¿verdad? Para mañana. Ok. Ok. Bueno, podemos hacer este 2. Voy a leer un poco todos los ejercicios que hay, un ratito. Bueno, el producto escalar es fácil, ¿verdad? Generan dos vectores y después generan un for donde se vaya multiplicando el vector de uno con el vector del otro. ¿Sí? Lo único que tienen que condicionar acá es que sí o sí los dos vectores tengan el mismo tamaño. ¿Ok? No puede ser uno mayor que el otro. Ok, este está interesante. Este es fácil también, el 5. Bueno, vamos a hacer primero el 2, después vamos a hacer el 4. Bueno. Voy a volver a copiar desde acá. Esto para ahorrarme tiempo, ¿ok? Entonces dice, se tienen las temperaturas promedio de todos los días del mes de mayo, el 2020, ¿verdad? Esto tendría que ser 2021 ya. Almacenados en el vector temp, ¿sí? Y dice que se carga por teclado, por eso copié esto, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que acá mi vector se va a llamar temp. Voy a cambiar ya eso, ¿sí? Voy a cambiar, en vez de vector, mi vector se va a llamar temp. Ahora, mi vector ya me condiciona mi tamaño, ¿verdad? Mes de mayo. Vamos a ver mayo de este mes. Mayo de este mes, entonces, bueno, mayo de todos los años realmente es 31 días, ¿verdad? Entonces, en vez de n, yo voy a tener 31 nomás, ya. Si borro esto. Entonces, mi vector va a tener 31 componentes.
Que quiere decir que ahora mis for van a ir desde el 0 hasta el 30, ¿verdad? O hasta antes del 31. Entonces, en este vector se van a almacenar las temperaturas promedio de todos los días. Diseñar un programa que obtenga las temperaturas máxima y mínima de cada quincena. ¿Qué significa? Que yo voy a obtener en este caso, ¿verdad? Voy a tener dos temperaturas, una a mitad de mes y otra a finalizar el mes. ¿Sí? Eso básicamente, o sea, cada 15 días sería, ¿verdad? O cada 2 semanas. Entonces, por ejemplo, acá lo que yo hice es pedirle al usuario que ingrese esas temperaturas. ¿Ok? Entonces vamos a tener que pedirle al usuario, atiendan bien, voy a cambiar esta parte, pero solo para ahorrarnos tiempo, temperatura. ¿Sí? Hasta acá, ¿qué es lo que nosotros hicimos? Le vamos a pedir al usuario que ingrese 31 temperaturas, ¿sí? 25 grados, 30 grados. Es muy largo porque voy a tener que cargar 31 temperaturas, ¿sí? Por ese motivo voy a generar nomás aleatoriamente, ¿sí? Porque es lo mismo, se ahorra nomás todo esto que hay que cargar, ¿sí? Es lo único que cambia, ¿ok? Entonces voy a borrar, o sea, voy a generar aleatoriamente, ¿les parece? Les, les aviso más, es para ahorrarnos tiempo y hacer más ejercicios después. Entonces, para generar números aleatorios, hacemos un review. Yo tengo que agregar acá dos librerías, dos bibliotecas nuevas, y tengo que colocar mi semilla, srime.c. ¿Sí? Entonces acá en vez de sein, yo voy a colocar temperatura y es igual a run, y vamos a generar números aleatorios de temperaturas, y las temperaturas suelen ser entre cuánto. Vamos a suponer que es verano. Entonces, nuestras temperaturas, digan, vamos a decirle que van a variar entre 15 grados en Paraguay, imposible que haya menos de 15 en verano, y hasta, qué sé yo, 50, ponele. Creo que nunca llegamos a 50, pero 44, 45 sí ya llegamos a tener, ¿verdad? Entonces, mis valores van a generarse entre 15 y 50. Así que es los usuales en verano. ¿Está bien? Entonces, hasta acá que hicimos, generamos un vector de valores aleatorios. ¿Sí? Acá me está generando valores muy grandes. 63. Claro, lo que pasa es que acá esto tendría que ser no hasta 50. O sea, si yo coloco así, sí o sí va a ser entre 0 y 50. Pero ¿qué pasa si yo le sumo 15? Si yo le sumo 15, vamos a analizar juntos, ¿verdad? Si yo le sumo 15 acá, este valor que está acá me puede dar 49, ¿sí? Pero al sumarle 15 al final estoy saliendo de mi rango. Entonces a esto le tengo que restar otra vez 15, ¿sí? A 50 le tengo que restar 15, entonces 35 nomás ya va a ser mi límite superior, ¿ok? Porque siempre que yo le sume 15 acá, o 36, ¿verdad? Para que le incluya el 50. Pero hasta 49 nomás. Entonces, mi número máximo va a ser 34, más 15 me va a dar 49. ¿Se entiende? El número máximo generado que puede generar esto. Y va a ser un intervalo abierto. Entonces ahí sí ya no me salen valores mayores a 50, ¿sí? Eso hay que atender. Ok. Bueno, ya tengo entonces mis valores promedios de todo el mes. Entonces, ahora lo único que hay que hallar es la temperatura máxima y mínima de cada quincena. ¿Qué significa? Que yo voy a tener un nuevo for, ¿sí?
donde en este for voy a utilizar dos variables, una máxima y una mínima, ¿ok? Suponete que a los dos le doy valor 0. O sea, bueno, en realidad a los dos le tengo que dar el valor de mi primer valor. Voy a dejar así un ratito. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer en mi for? Voy a comparar mi for, ¿sí? Primero, puedo simplemente utilizar dos for, ¿sí? Ya que tengo cada 15, entonces, como yo ya sé el valor de mi vector en general, sí que va hasta 31 días, mi primera quincena va a ser de 0 al 15, ¿verdad? Y mi segunda quincena, eso ya, eso por ejemplo es muy indiferente. Yo si fuera alumna le preguntaría al profesor, ¿sí? Le preguntaría al profesor si quincena vamos a tomar 15 o vamos a tomar 14, ¿sí? Porque usualmente quincena le decimos 2 semanas nosotros, ¿verdad? Pero 2 semanas son 14 días. Yo pondría 15 porque quincena en realidad me dice pasado los 15 días, ¿verdad? Entonces, entre el día 1 y del día 15, en realidad nuestro vector sería 14, ¿sí? Porque 14 es la componente 15, ¿ok? Pero eso yo creo que es algo que les debería aclarar el enunciado. Si va desde 0 a 14, usualmente en los enunciados de taller y de exámenes siempre le ponen ejemplos y eso para que no tengan esas dudas, ¿ok? Entonces yo voy a utilizar un for que me vaya desde la primera quincena y otro for que analice la segunda quincena, ¿verdad? Del 15 al 31, por ejemplo. Entonces, eh, eso pueden hacer, ¿verdad? Quiero leer bien que les pide un programa que obtenga las temperaturas máximas y indique los días correspondientes. Ahí ya es mezclarle un switch. Vamos a hacer hasta acá y después vamos a ver si le agregamos ese días correspondientes. Entonces, en mi primera quincena yo tengo que hallar el máximo y el mínimo, ¿sí? En ambos voy a colocar mi vector 0, ¿sí? ¿Cómo le llamé? Tem 0. Y el mínimo también va a ser tem 0. Entonces yo voy a comparar con ese valor, ¿sí? Si algún valor de mi vector, esto ya habíamos visto, es mayor a max, entonces max va a pasar a ser ese valor, ¿sí? Y lo mismo, si algún valor de mi vector es menor a min, entonces min se va a redefinir, ¿sí? Min va a ser tem y, ¿ok? Como yo voy a utilizar dos máximos y dos mínimos, le puedo llamar máximo 1 a este. Y en el otro voy a ponerle máximo 2. Entonces, para mi siguiente quincena, yo voy a tener un máximo 2. Y acá vas a tener el valor de mi componente 15, ¿sí? Y un mínimo 2, que va a ser igual al valor de mi componente 15 otra vez. Y voy a hacer lo mismo que acá, voy a copiar nomás esto, solamente que acá voy a cambiar máximo 2, máximo 2, mínimo 2. ¿Ok? A ver. Entonces, acá puedo lanzar un mensaje que diga, "Chao, el valor
máximo. Máximo 1. Y el mínimo mínimo 1. Después otro mensaje igualito que sea de la segunda quincena. ¿Ok? Y vamos a ver si me halla correctamente. ¿Sí? El valor máximo de la primera quincena es 46, que sería hasta acá 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sí, 46. Y el mínimo, 17. En la segunda quincena, Profe, no varió. entonces out está, sí. Sí, acá no cambió. Ok, ahora sí compilamos otra vez. Ahora sí, ¿verdad? 15, así a simple vista, cumple. 17, ok. Entonces, hasta acá, ok. Lo que me parece interesante es el siguiente. Indique los días correspondientes. Bueno, con los días correspondientes no es que les dice que pongan si es de lunes, martes y eso, ¿verdad? No. Creo que eso es un programa súper avanzado ya. Lo que les pregunta es qué día del mes, ¿sí? ¿Qué día del mes corresponde? Entonces, acá vamos a atender algo, ¿sí? Cada vez que mi if encuentra un día mayor, ¿sí? Yo voy a almacenar ese día mayor en máximo, pero también necesito otra variable que me almacene el día, ¿ok? Entonces acá yo puedo crear otras variables que sea int. Por ejemplo, día 1 o día max, que va a empezar en 0, y día min, que va a empezar en 0, ¿sí? Entonces, si encuentro un valor que es mayor otra vez, día max, voy a volver a redefinir. ¿Y qué voy a almacenar acá? Voy a almacenar i, porque i me va indicando mis días. Atiendan bien, i empiezan 0, entonces en día max tengo que almacenar i más 1. ¿Sí? O puedo almacenar y después en mi respuesta le tengo que sumar 1. ¿Ok? Lo mismo acá. ¿Sí? Acá yo ahora, aparte de almacenar mi mínimo, tengo que almacenar mi día. Entonces, día min va a ser igual a i. ¿Ok? Lo mismo acá abajo. ¿Sí? Solamente que acá voy a definir otras variables. Día max 2. Pero este día va a empezar en 15. No se olviden. El otro va del 0 al 14 y este empieza en 15. Y día min 2 también empieza en 15. Entonces, acá agrego y acá día max 2 va a almacenar mi i. Y acá día min 2 va a almacenar mi i. Entonces, el valor máximo de la primera quincena es max 1. Voy a poner 4 renglones. El ocurrido, no sé cómo podemos poner, el día max, y podemos colocar al final de mayo. ¿Sí?
Y acá voy a copiar esto para agregarle a todos. El mínimo es esto, el día y acá día mínimo. ¿Sí? Lo mismo acá, cout. El valor máximo de la segunda quincena es esto, el día max 2 de mayo. Y acá tengo cout, el mínimo es mínimo 2, el día max de mayo. Bueno, acá es día min 2. Tenemos punto y coma. Y ahora compilo mi programa. Acá tiene que ser coma nomás. Acá también. Y ahora sí, ¿sí? Tengo mi vector. Ok. Tengo mi vector y dice el valor máximo de la quincena es 48 el día 9 de mayo. Y el mínimo es 21 el día 8 de mayo. ¿Sí? El valor máximo de la segunda quincena es 46 el día 22 de mayo y el mínimo es 18 el día 25 de mayo. ¿Ok? Esto salió todo encimado porque yo puedo agregarle más cosas acá. Si en vez de un barra T, le puedo agregar un barra N. Acá. Esto está bien. Y así sucesivamente, ¿verdad? ¿Entendió? Entonces, sí. Profe, Sí. en esto no aplica eso que teníamos que sumarle 1 en el out. Ah, tenés razón, tenés razón, tenés razón. No olvidé de eso. Tiene razón la compañera, eso es lo que les dije hoy, ¿sí? Acá nuestra I en realidad está entre comillas mal porque empieza a contar desde cero, ¿sí? En esta I, por ejemplo, empieza a contar desde cero y mayo no se cuenta desde cero, se cuenta desde 1. Este cero es por la propiedad de nuestro vector. Entonces acá yo le voy a tener que sumar a max, a todos mis valores 1. Y a mi max, perdón, a este no, a mi día máximo lo que yo le tengo que sumar 1. ¿Sí? Porque siempre mi vector cuenta un valor antes, ¿sí? Mi vector siempre cuenta desde el 0. Pero si yo quiero hacer referencia a mi mes, ¿sí? A mi calendario mayo, entonces yo tengo que sumarle 1 porque mi calendario no empieza en 0, ¿sí? Mi calendario empieza en 1. ¿Okay? Entonces, esto es lo que yo les había dicho, que vamos a sumarle 1 en el cout, ¿sí? A todos mis días. ¿Está bien? Bueno, después de esto yo les voy a pasar foto de los programas. Vamos a hacer uno más. Ok. Bueno, creo que el 4 es interesante. A ver. Esto de invertir también es interesante. Bueno, en realidad no. En realidad, así, hablándoles así rápidamente, ¿cómo invierto un vector? ¿Sí? Por ejemplo, puedo crear otro vector. Miren, rapidísimo vamos a hacer ese para que vean. Voy a copiar uno de estos programas ya. ¿Sí? Acá yo ya generé un vector aleatorio y imprimí el vector. Y ahora voy a dar la vuelta. Para dar la vuelta a un vector, yo, por ejemplo, puedo crear otro vector, ¿sí? Le puedo llamar vector 2, ¿ok? Que tiene que tener la misma cantidad de componentes que mi otro vector. ¿Cuál va a ser la diferencia? La diferencia va a ser esta, ¿sí? Que yo mi vector 2, ¿ok? Mi vector 2 en sus posiciones de i,
tiene que ser igual a mi vector 1, que yo le llamé vector nomás arriba, pero la posición de vector, en vez de ir de 0 a n, tiene que ir viniendo de n hasta 0, ¿verdad? O sea, de n-1 en realidad. ¿Cómo hago yo eso? Una opción puede ser crear una variable, ¿sí? Yo le voy a llamar a mi variable m, ¿ok? Y mi variable n va a empezar desde n-1. ¿Por qué desde n-1? Porque mi vector va hasta n-1 nomás, ¿sí? Entonces, yo acá voy a colocar que mi vector 2 va a ir tomando los valores de mi vector 1, pero desde atrás, ¿sí? Pero esta m tengo que ir disminuyendo, ¿ok? Entonces, en cada bucle, mi vector m va a disminuir, ¿ok? Entonces, en cada bucle, m va a ir disminuyendo hasta llegar a 0, y mi vector 2 va a ir aumentando hasta llegar a n-1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es súper sencillo. Esto es una forma de hacerlo. ¿A alguien se le ocurre otra forma? Antes de compilar, voy a volver a imprimir mi vector, ¿sí? Copié, imprimir vector 2. Entonces acá voy a imprimir mi vector 2, ¿sí? Simplemente copié y pegué la forma de imprimir. Acá invierte, ¿verdad? Este es mi vector 1, 93, 20, 95, 30, 91, 81, y acá está invertido. 81, acá yo podía agregar un barra n, y para que se vaya abajo mi vector aleatorio. ¿Ok? Entonces, sencillito. Quería mostrarles rápido eso. Acá hay más ejercicios. Vamos a ver. Yo creo que este les voy a dejar para que hagan, porque ya es largo para hacer ahora. Quiero hacer uno más. Ok. Es interesante. Profe, Sí, el de binarios, podemos ver, el sí, 4. podemos hacer eso si quieren. El 4. Este. Sí, Bueno, vamos a hacer este entonces. Voy a ver si puedo copiar así en C++. A ver, sí. Bueno, hacemos este y después ya les dejo para que estudien. Tiene un vector de números binarios, ¿sí? De tamaño n, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que tenemos que ingresar por teclado n, siendo el mismo un múltiplo de 3, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que la cantidad de elementos que están en el vector es múltiplo de 3. Un ejemplo es el siguiente. Si tiene 9 elementos, ¿ok? Diseñar un programa que cree un nuevo vector a partir del vector de entrada y lo muestre en pantalla, donde después de cada 3 elementos del vector original se agregue un elemento que indique la cantidad de unos en estos 3 elementos. En nuestro caso sería, acá yo tengo 1, 0, 1, entonces voy a agregar un elemento que es 2. 0, 0, 0, no tengo ninguno, entonces se agregó acá un 0. 1, 0, 0, tengo solo un 1. Ok, vamos a hacer esto. Voy a copiar esto que fue para generar números aleatorios. Sí, voy a generar un vector aleatorio. ¿Sí? Vamos a analizar otra vez.
Entonces, yo le tengo que pedir al usuario que me ingrese una n, pero tengo que validar esta n, ¿sí? ¿Por qué? Porque n tiene que ser múltiplo de 3, ¿ok? Entonces, voy a tener que validar mi n, ¿sí? Para eso voy a utilizar un do while, ¿ok? Voy a utilizar un do while que me permita que esa n sí o sí sea múltiplo de 3, ¿ok? Como no me pide que valide que sea entero y positivo, entonces yo coloco int nomás, ¿sí? Int n, y eso ya me facilita las cosas. Lo único que tengo que validar es que esa n sea múltiplo de 3, que significa que al hacer n resto 3, me tiene que dar 0, ¿sí? Si n resto 3 es distinto de 0, entonces le va a pedir de nuevo al usuario que ingrese otro valor, ¿sí? Siempre lo contrario en mi do while, ¿ok? Entonces, si n no es múltiplo de 3, me pide de nuevo. Ok, entonces ahora voy a crear un vector y voy a generar números aleatorios. ¿Qué números aleatorios? Números aleatorios entre 0 y 1. A ver, estoy pensando. Sí, creo que está bien. Vamos a generar un poco. Binarios. A ver. Ay, perdón. 9. No. Tiene que ser entre 0 y 2. ¿Por qué? Porque ¿se acuerdan que dijimos que si queremos que sea intervalo cerrado, tenemos que aumentar en 1? ¿Se acuerdan? Entonces va a ser entre 0 y 2. ¿Ok? O pueden colocar entre 0 y 1 más 1. También es correcto. Entonces ahí ya podemos generar nuestro vector aleatorio de números binarios, ¿sí? Imprimir vector, ok. Entonces ahora vamos a hacer esto que nos pide el programa, ¿sí? Después de cada 3 elementos del vector original, se agrega un elemento. Entonces vamos a hacer un for para recorrer nuestro vector. Siempre el for nos sirve para recorrer nuestro vector, ¿sí? Y vamos a hacer lo siguiente. A ver, yo tengo que ir de 3 en 3. Entonces, puedo colocar un bucle, ¿sí? Puedo colocar un bucle. A ver, voy a pensar un ratito, porque nunca hice todavía este programa. Sí. Lo que pasa es que este for va a ir repitiéndose. A ver. Voy a ir de atrás para adelante, ¿sí? Yo lo que tengo que hacer es, yo tengo que crear un nuevo vector. Bueno, eso en primer lugar. Tengo que crear un nuevo vector. Así que le voy a llamar vector 2. Ese es yo. Vector 2. ¿Qué va a pasar con este nuevo vector? ¿Cuántas componentes va a tener? ¿Sí? ¿Cuántas componentes va a tener este nuevo vector? Va a tener n componentes, pero yo le tengo que sumar la cantidad de valores nuevos que le voy a agregar. En este caso, por ejemplo, yo tenía 9 componentes, ¿sí? ¿Y yo qué le sumé? Le sumé 3, que es lo que me da, o sea, que sería el múltiplo de 3 para obtener 9, ¿verdad? Me pasa si yo tenía 12 componentes, entonces yo le tenía que sumar 4, que es el múltiplo de 3 que me da 12, ¿verdad? ¿Por qué? Porque 4 por 2, o sea, sería
sería el resultado de dividir 12 dividido 3, ¿verdad? Eso es lo que le tengo que sumar. Entonces, para hallar la nueva cantidad de componentes, puedo hacer una variable m, y m es igual a n más n dividido 3. ¿Sí? ¿Entiende eso? Eso les mostré en el ejemplo. Es n más n dividido 3. Entonces, ahora mi nuevo vector va a tener m componentes. Ok. Entonces, este nuevo vector va a recorrer, este nuevo for va a recorrer mi nuevo vector. Solamente que estoy pensando que no. Vector 2 y va a ser igual a... Ok, esto es lo que estoy intentando, voy a pensar. Voy a hacer un if-else, ¿sí? Literal, yo estoy probando porque nunca hice este ejercicio, es lo que ustedes deberían hacer en un examen. ¿Sí? Voy a hacer un if-else, ¿sí? Nosotros sabemos, ok, nosotros sabemos ya que en nuestro vector los nuevos valores, ¿sí? Que son este 2, este 0, este 1, siempre ocupan, atiendan bien, no sé cómo explicarles, siempre ocupan una posición más a un múltiplo de 3, ¿sí? En este caso, este ocupa la posición 4, este ocupa la posición, ¿qué sería? 1, 2, 3, 4. Después, acá sería 5, 6, 7, 8. Ahí va aumentando. Bueno, esperen que estoy pensando aquí. Yo iba a probar, esto es para que se den cuenta nomás cómo uno cranea, ¿sí? Yo iba a poner acá si m, o sea, si i es mayor a un múltiplo de 3, ¿sí? Pero no cumple eso, ¿ok? Acá era 4 y acá ya es 8, entonces acá es 12. Ok, son múltiplos de 4. Eso me sirve. Si acá yo agregaba, voy a agregar un poco más valores. 1, 1, 1. Entonces acá yo voy a tener 1, 1, 1, 3. ¿Sí? Tengo en la posición 4, en la posición 8, en la posición 12, en la posición 16. Ok, se dan cuenta que está cumpliendo que son múltiplos de 4. ¿Sí? En todas las posiciones múltiplos de 4, yo estoy agregando un nuevo valor. Entonces yo puedo utilizar eso, ¿verdad? Yo puedo utilizar eso. ¿Qué quiere decir? Que si i es un múltiplo de 4, entonces en esta posición yo voy a sumar. ¿Qué voy a sumar? Atiendan bien. O sea, ¿qué voy a colocar en mi vector? ¿Sí? Si no entienden después al final voy a explicar bien porque ahora estoy tanteando, ¿verdad? Bueno, en la posición de esa i, si por ejemplo, en esta primera i que sería este 2 que está acá, ¿qué yo tengo que sumar? Tengo que sumar los 3 términos anteriores. ¿Estamos de acuerdo? En esta posición 0, ¿qué yo tengo que sumar? Los 3 términos anteriores. En esta posición tengo que sumar los 3 términos anteriores. ¿Sí? Básicamente es sumar los 3 términos anteriores, ¿por qué? Porque al sumar, acá me pide la suma de los unos nomás, pero los ceros no me afectan. ¿Ok? Los ceros no me afectan. Entonces, vector 2 va a ser igual a la suma de los 3 números anteriores. ¿Qué serían los 3 números anteriores? Y menos 1 más vector 2 de i menos 2 más vector 2 de i menos 3.
Eso sería la suma de los tres números anteriores. Ahora me falta un 2. ¿Sí? ¿Se entiende? Else, y mi i no es múltiplo de 4, yo quiero que agregue el valor, atiendan bien, en esa posición quiero que agregue el valor del vector original, ¿sí? Entonces acá yo voy a utilizar un contador, ¿ok? Voy a utilizar un contador porque acá mi for va de 0 a m. Entonces yo no puedo utilizar este for. Yo tengo que utilizar otra variable. Que por ejemplo le puedo llamar una variable auxiliar, qué sé yo, y auxiliar va a empezar en 0. ¿Sí? Auxiliar, ¿cuándo va a aumentar? Va a aumentar cada vez que entra este else. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si entra el if, yo no quiero que auxiliar aumente. ¿Sí? Cada vez que entra este else, auxiliar va a aumentar. ¿Se entiende? Entonces yo necesito una variable auxiliar para poder llenar mi vector en las posiciones en las que se repiten los valores de mi vector original. Sí, vamos a ver si funciona. Es un planteamiento que yo propongo. Acá me falta un punto y coma. Auxiliar. Me faltó poner int. Por ejemplo, voy a crear. No se olviden que tiene que ser múltiplo. Si yo pongo 14 me va a pedir de nuevo. Voy a crear uno grande para ver bien. 15. Me salió todo de unos. Así que. Perdón. Todavía no imprimí mi siguiente vector. ¿Sí? Tengo que imprimir mi vector nuevo. Entonces hago copiar la impresión de mi vector y imprimo mi vector nuevo acá abajo. Imprimir nuevo vector. Entonces va a ir de 0 a m y acá va a imprimir vector 2. ¿Ok? Voy a colocar acá un cout para separar. El nuevo vector es... Esto es para separar, para ser más ordenado. Voy a hacer uno más chico nomás, de 9. Entonces acá mi vector fue todo de unos. ¿Sí? El nuevo vector es... me está generando un valor basura. ¿Por qué? Porque mi 0, ¿ok? Porque acá, atiendan bien, esto es muy interesante analizar, ¿sí? Mi i empieza en 0 y mi 0, yo divido con 4 y me da 0, pero yo no tengo antes del 0 valores a que sumarle, ¿ok? Entonces, voy a colocar acá una nueva condición. Si i es mayor a 0 y... si i es mayor a 0 y i es múltiplo de 4, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Que no le va a considerar al 0. ¿Se entiende? Acá le considero al 0, entonces me generó un valor basura, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, agrego una nueva condición de que i tiene que ser mayor a 0 sí o sí. Entonces, ahora sí. 1, 1, 1. Acá me está haciendo mal. Sí. Otro error. Pero estos errores uno cuando va probando nomás se va dando cuenta de qué es lo que le está fallando, ¿verdad? Cuando ustedes trabajan en el BPL, yo al menos les recomiendo al finalizar su BPL copiar en su DEP++ y probar, ¿sí? Probar en su DEP++. Porque en su DEP++ le tira en forma general y le tira errores que de repente en su BPL ustedes no se dan cuenta, ¿sí? Entonces, del DEP++ ustedes no pueden copiar al BPL, ¿sí? No se puede hacer un copy-page. Pero del BPL sí pueden copiar al DEP++, ¿ok? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Yo les dije que eran múltiplos de 4, ¿verdad?
Pero no nos olvidemos que nuestro vector empieza a contar desde 0. Entonces, en realidad, acá yo tengo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces, no puedo utilizar esa condición de múltiplo de 4 a menos que le sume 1 ahí, ¿sí? Si yo le sumo 1 ahí, entonces sí van a ser múltiplos de 4 todos, ¿ok? Pero así solito no. Entonces acá yo tengo que colocar así. Si i más 1 es múltiplo de 4, ¿sí? Si i más 1 es múltiplo de 4. Acá estoy generando mal mis números aleatorios, por eso no me generan ceros. Y así tiene que ser. ¿Ok? Esto cambié porque me están generando solo unos. Entonces cambiamos ahí. Entonces, ¿se entiende esto? ¿Sí? Yo tengo que sumarle 1 para que sean múltiplos de 4. Porque si yo no le sumo 1, no se cumple esa condición que nosotros quisimos hacer cumplir, de que sean múltiplos de 4. ¿Ok? Entonces, vamos a probar una última vez. Ok, acá eliminé una llave sin querer. Creo que ese era mi error. Vuelvo a probar. 9. Ahora sí. 1, 1, 1, 3. 1, 1, 1, 3. 1, 1, 0, 2. Vamos a probar una vez más. 12 valores voy a poner. 0, 0, 0, 0. 1, 0, 0, 1. 1, 1, 0, 2. 1, 1, 0, 2. ¿Se ve? Entonces ahí sí, al fin está bien nuestro programa, ¿verdad? Pero como ven, uno tiene que ir probando, ¿verdad? Tiene que ir probando cómo resolver, ¿sí? Yo este ejercicio, por ejemplo, nunca hice y ahora fui probando, fui haciendo hipótesis que al final no me sirvieron, ¿ok? Entonces, hasta que algo me sirvió, ¿sí? Yo sé que el BPL no da gusto. Yo también, yo estoy en contra del BPL, ¿sí? Yo estoy en contra de cualquier cosa que no sea hacer un programa desde cero. Antes, ¿sí? Cuando yo cursé, por ejemplo, computación, habían dos temas para resolver. Un tema era hacer un DEP C++ así mismo como estamos haciendo, y el otro tema era completar, ¿sí? Se completaban nomás los espacios vacíos. Y lo mismo que les pasa a ustedes ahora, nosotros odiábamos ese tema de completar. ¿Por qué? Porque es difícil de repente entender, o sea, adecuarse a un planteamiento de otra persona, ¿verdad? Yo les reentiendo y realmente ya fue un tema de discusión en el grupo de profes, lo del BPL. Cada vez se trata de colocar más procesos, ¿sí? En el BPL vos podés configurar para que por partecita te vaya corrigiendo, ¿sí? Por ejemplo, en esto, si vos pudiste introducir tu vector de manera correcta, te da un porcentaje de puntaje, ¿sí? Eso se está haciendo, o al menos eso se hacía, ¿verdad? La semana 2 se hizo eso, se corrigió por proceso, ¿sí? No es que se corrige proceso así perfectamente, pero se le da puntaje cada tantas cosas, ¿ok? Entonces se intenta colocar procesos, ¿sí? Igual sigue siendo un punto de discusión. Yo creo que si ustedes piden, capaz Elizardo acceda, porque creo que a él le gusta. A Elizardo sí le gusta esto del DEP C++, ¿sí? Le gusta. Pero los profes de teoría, a los profes de teoría lo que no les gusta, creen que hay herramientas que podemos empezar a usar como el BPL, ¿verdad? Es un punto de discusión, ¿sí? Yo solicité, la verdad que no me fijé en el aula, pero yo le solicité a los profes que creen más ejercicios de BPL,
Porque vieron que los BPL solo se pueden practicar si ya hay un ejercicio creado, ¿sí? Voy a verificar y si no les voy a pedir otra vez, les voy a insistir que traten de hacer más ejercicios de BPL para que ustedes puedan practicar, ¿sí? Y eso, ¿verdad? El taller es mañana, va a ser de vectores nomás, ¿sí? Matrices, yo ahora mismo voy a hacer un video, ahora mismo, ¿sí? Les corto y voy a hacer un video de la introducción de matrices y en la clase que viene vamos a hacer otras así ejercicios como hoy. ¿Les parece? Y bueno, mañana es el taller, nos vemos mañana y voy a dejar de grabar. Voy a dejar de grabar y veo si alguien consultó algo.